Bueno, entonces vamos a retomar un poquito. Vamos a ir, ahí sí es cierto, como decía el general, vístame despacio que tengo afán. Vamos a ir recopilando y avanzando poco a poco en todo esto. Yo no tengo afán en meter todo esto. Sí es muy claro el propósito. El propósito es poder estar habilitados para asumir la asignación que Dios nos da. Esa es como la clave, el propósito, la esencia de todo esto que enseñamos. Es probable que yo no sepa sobre los nefilim mucho, ni algunos temas escatológicos se me escapen, y es probable que muchas cosas de esas no las comprenda. Pero una de las cosas que sí nos atañe es cómo nos equipamos para cumplir el propósito. Un poco hemos visto que esto es que esto es una revelación que es progresiva. De esa manera la recibimos, de esa manera la hemos venido entendiendo y de esa manera pues yo quiero compartirla, que de manera progresiva ustedes vayan avanzando, se enamoren de ir más profundo y pues en ese desarrollo de ir más profundo es que realmente se pueda determinar cuál es nuestro grado de cumplimiento. Entonces, para recordar, 2 Corintios 3:16, lo repito solamente para tenerlo como base y traer como cosas que ya hablamos, pero las quiero traer a colación para ir avanzando a partir de ahí. Entonces, 1 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Y hay algún trasfondo en todo esto que dice a los Corintios el apóstol, y es que indudablemente todo de alguna manera tiene infiltrado la cultura judía. Y en algunos desarrollos de lo que ha sido la religión judía y sobre todo, incluso no fue ni siquiera en el siglo I, sino posteriores, los hombres comenzaron a cubrirse y las mujeres se debían cubrir por diferentes cosas. Les voy a contar una. Esto no es doctrina, solamente les estoy hablando de historia. Una de las razones por las que las mujeres se debían cubrir era para taparse el cabello, para que no se vieran bonitas, porque si se veían bonitas, como ellos creían que en medio de los cultos estaban los ángeles, pues los ángeles se podían enamorar de ellas. Y esa era una de las razones. Que uno le parece como, uno dice, pero por favor, ¿qué estaban pensando? Pero independientemente de lo que nosotros creamos, fue lo que ellos consideraron en ese tiempo. Y así como ese velo físico y mental y espiritual existía en ellos, muchos velos han existido a través de la historia. Muy probablemente la gente ha llevado a términos de fin del mundo todo lo que pasó con esta pandemia, pero ni mucho menos que sea el fin del mundo. Eso lo vemos como, oye, pero es que las señales están, todo está puesto, ¿no? Pero resulta que si nos devolvemos en la historia, esto ya había pasado tiempos atrás y la iglesia se había portado y la gente se había portado con el mismo pensamiento, se va a acabar el mundo. De hecho, cuando se iba a cumplir el año 2000, muchos consideraban que el mundo se acababa. Entonces, que iba a haber la tribulación y que el milenio y que el juicio y que el fin del mundo y que caminen, nos vamos para un espacio y levantamos allá las manos y que Dios nos coja orando y que vendan todas las cosas porque en eso. Y si tiene deudas, no se preocupe porque este mundo se acaba y olvídese de eso. Y pues toda esa gente, sorpresita, sorpresita, el 1 de enero del año 2000 tuvieron que ir a pagar sus deudas común y corriente, los servicios común y corriente, y los que habían vendido sus cositas, pues miren a ver cómo hacían. Y muchos murieron en aislamientos porque creían que iban a acabarse el mundo. Entonces, y no fue la primera vez, hubo repetidas ocasiones. Y siempre usamos como excusa, sí, lo que pasa es que nosotros creíamos, pero es que como el versículo dice que solamente el Padre tiene idea de la fecha y el día, y siempre manejamos las revelaciones de esa manera.
porque pensamos que hay muchas revelaciones. Pero cuando abordamos el libro de Apocalipsis, y esto fue porque hace poquitico lo escuché, estábamos escuchando eh, un tema muy bonito que hablaba sobre dirección profética basada en todo este entendimiento a partir del nuevo pacto. El libro de las revelaciones no comienza con las revelaciones, sino habla de la revelación de Jesucristo. O sea, es una revelación. Entonces, esto pasa cuando nos metemos con muchas cosas y eso. Pero una cosa sí es cierta, es que aquí dice, somos transformados de gloria en su misma imagen. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros entramos con el rostro descubierto, ya sin velos. Eso es significativo, es como quien dice, somos expuestos directamente a esto cada vez que vamos a esos encuentros preciosos de disfrutar de la comunión con el Padre, de la comunión con la palabra, con el Logos, de la comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que estamos expuestos a todo esto, incluso las verdades, nosotros estamos con el rostro descubierto, somos vulnerables. Por eso es que podemos ser expuestos con eso. Debe estar por allá, si no alcanzas bien, allá encima del cuadro. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a ser importante para que nuestra vida no se fundamente en enseñanzas, en conferencias, que nuestra vida no se fundamente solamente en actos de escuela. Porque siempre, ¿me escuchan bien así? Porque a veces los seminarios o los largos ayunos o los largos tiempos de oración pensamos que constituyen el fundamento de nuestro desarrollo de vida cristiana porque de una u otra manera nos hacen sentir vivos espiritualmente y que estamos haciendo algo. Pero debe ser al revés. El fundamento debe ser Cristo y sobre esa palabra, sobre el Cristo, sobre el verbo, es que nosotros hacemos todo eso y va a cambiar y vamos a actuar con mayor libertad. Libertad que también habla aquí, que somos libres para eso. ¿Qué es lo interesante? Que Jesús eso lo comprendió muchísimo. Él siempre partió del grafos que había en su vida, de lo que estaba escrito sobre su vida, y desarrolló todo su ministerio basado en esto. Tener un Cristo del que se escribe en Hebreos, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y parece que con este par de versículos, son 3 versículos, que es una clasificación puesta por hombres, pero 3 frases cortas, parece que Jesús hubiera envuelto absolutamente todo lo que significó su asignación y el desarrollo de la misma, mientras que transitó encarnado en este mundo. El solo hecho de decir, oye, ya no se trata de sacrificios ni holocaustos, de expiaciones, ni muchos ritos, porque yo voy a entrar una vez y para siempre, como yo como sacrificio vivo, voy a entrar una vez como siempre, no será necesario nada más. Entonces como que cierra un capítulo de una expresión que tenemos que hacer para manifestar las cosas del reino, las cosas del Padre, y establece otro. Y ese otro que establece lo establece sobre el hecho de vengo a hacer tu voluntad. Lo que está escrito de mí, eso es lo que yo voy a hacer. Y el hecho de que Jesús se mantuviera fiel sobre lo que estaba escrito, se mantuviera firme sobre lo que se decía acerca de él, hizo que ese Jesús entrara en este mundo, caminara en este mundo y con solo lo que estaba escrito venciera absolutamente las tentaciones, venciera al mismo diablo, venciera y quebrara su propia deseo y voluntad como hombre, porque él fue un hombre tal cual como nosotros, y como que lo que estaba escrito no solamente determinó su venida,
sino determinó la forma como se iba a desarrollar esa venida. Porque él pudo haber llegado a aparecer un par de días antes de ser capturado, y luego de ser capturado, simple y sencillamente introducido a la cruz, muerto y resucitado, y haber causado todo si fuera por la obra de la cruz. Pero como que su intención era mucho más allá que la cruz. La cruz era un propósito de consumarlo todo y poder decir, borrón y cuenta nueva, hasta aquí lo que se estableció desde el comienzo de los tiempos y se enmarcó en la ley de un pacto antiguo, se cierra y se cumple, se asume. Entonces, el incumplimiento de ese pacto significaba esto, esto y esto, aquí estoy yo, ¿cuánto es? Doy mi vida, yo lo pago. Y como que Cristo entre y cierra eso. Y dice, pero ahora yo abro otro camino y es un camino que vamos a tener que avanzar. El hecho de que Jesús haya seguido el mismo libreto del Padre hizo que todo cambiara. Lo hizo inconmovible, lo hizo incorruptible, lo hizo imparable y no sé cuántos más. Pero él sí estaba él sí estaba en lo que tenía que estar. Tal vez la forma de considerar nosotros también como imparables, como incorruptibles, como inmortales, es comprendiendo esto y haciendo que esa palabra que ha sido graficada en nosotros determine nuestro destino, determine nuestras decisiones, determine la forma como actuamos. Fue muy bonito el domingo una frase que introducía a mi hija y decía como que necesitamos la paz para ubicar nuestro corazón desde el lugar correcto. Entonces, yo llevaba eso a muchos escenarios de vida y ¿por qué reaccionamos o tomamos algunas decisiones? Y no todas son buenas. Y uno dice, rayos, cuando tomé esa decisión, mi corazón no estaba en el lugar que tenía que estar, no estaba en el lugar correcto. Y nosotros vemos a un Jesús que siempre está centrado y está en el lugar correcto. Aun cuando sintió debilidad y quiso pasar de largo la cruz, él colocó su corazón en el lugar correcto. ¿Cuál era ese lugar correcto? Padre, esto está muy difícil. ¿Cómo me gustaría no tener que pasar por este martirio, por este proceso, por esta cruz? ¿Cómo me gustaría no tener que hacer eso? Ayúdame. Pero si fuera posible, si hubiera otro camino, él fue vulnerable, pero ¿dónde lo expresó? Lo expresó con aquel que había escrito todo en él, para él. Y ese es el lugar correcto. Tal vez nuestras decisiones difíciles y las cosas que no que debamos tener como grandes caminos a seguir, grandes compromisos, deberíamos hacerlo desde el lugar correcto. Y ese es, yo voy a colocar mi corazón en el corazón del Padre, porque a través de eso que vendrá esa iluminación que me permitirá ver lo que ha sido escrito acerca de mí. Y si yo entiendo lo que ha sido escrito acerca de mí, si yo tengo esa palabra revelada en mi vida, yo no voy a tomar una decisión que dañe ese propósito, que dañe esa asignación. Y eso es lo que hizo que Jesús fuera muy asertivo. Nosotros vemos que ese Jesús imparable tenía varios propósitos para mostrar, pero esos propósitos siempre terminaban reduciéndose a hechos muy puntuales. Jesús siempre habló del Padre. Jesús estaba preocupado porque la historia del pueblo mostraba a Dios Jehová de los ejércitos, al Dios que acabó con Faraón, al Dios del diluvio, al Dios de Sodoma y Gomorra. De pronto el Dios que sí, si bien había acompañado a los hombres, era un Dios lejano, al Dios que el pueblo de Israel no quería escuchar, sino quería que sus profetas, sus patriarcas o sus sacerdotes se acercaran a ese Dios y le contaran acerca de ese Dios. Pero era un Dios lejano. Y una preocupación de Jesús era cómo yo les muestro a un Dios paternal, a un Dios cercano. Por eso su oración, Padre nuestro. Por eso su oración. Pero ese Padre nuestro, mírenlo como estaba tan marcado y tan centrado en él. Padre nuestro, tú no estás aquí presente, no te podemos ver, estás en los cielos.
en un ámbito espiritual que no conocemos. Sabemos cuál es tu naturaleza, sabemos quién eres tú, pero también sabemos que es necesario que tu voluntad se haga. Derroteros de Jesús, que tu voluntad esté primero y tu voluntad está escrita. Y esa voluntad es necesario que se haga ¿para qué? Para que el reino, tal como tú lo concibes, sea manifiesto en la tierra. Y Jesús establece el reino a través de su evangelio. Y como que su evangelio hablaba del Dios Padre, ¿cierto? Del rey, del reino en sí mismo. O sea, era como esa, no sé, ver un grano de café. Me acuerdo mucho de Colombia, ver un grano de café. Y el grano tiene dos partecitas que están muy bien unidas. Y uno dice, aquí está Dios y aquí está el reino. Aquí está el Padre y aquí está el reino. Aquí está el rey y aquí está el reino. Pero su afán era mostrar eso. Por eso su primer gran discurso, que es ese famoso sermón de las bienaventuranzas, que lo hemos usado de 1000 formas distintas, él como que centra todo el actuar en, oye, es necesario que ustedes entren al reino. Bienaventurados los que lleguen al reino. Bienaventurados los que... Y empieza a hablar una serie de características y todo eso. ¿Pero para qué? Para que entren al reino. Para que disfruten del reino. Y eso viene a cobrar un sentido demasiado poderoso, porque si bien este Jesús nos está mostrando eso, empieza a marcar un plan muy claro de la revelación de 3 grandes verdades que podemos abstraer de la palabra y que realmente se pueden sustentar en una gran realidad. Indudablemente vemos a un Cristo. No sé si antes de entrar ahí, pero no, sí, veámoslo así. Vemos a un Cristo. Y Cristo es mostrado en los evangelios o es mostrado a lo largo de la historia como el plan supremo en el corazón del Padre. Cristo es el plan supremo en el corazón del Padre. Dios quiso mostrar a Cristo. Perdón, Dios quiso mostrar a Cristo para que a través de Cristo Él pudiera acercar a la humanidad. Ese fue como el gran propósito. Ahora, Cristo cuando se mostraba decía, oigan, véanme a mí. Si ustedes me ven a mí, han visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy lo que el Padre dijo que yo fuera. Yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara. Yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera. No hago nada diferente a esto. Hoy recibía una edificación de un hombre que me impactó muchísimo. Lo que dijo fue relevante, pero fue el trasfondo en él y la forma como lo dijo. Pero en el fondo él dijo, yo nací para esto, yo no sirvo para absolutamente nada más. Y es como cuando encontramos que hay un tornillo con una tuerca especial y se encuentra esa tuerca y esa tuerca dice, yo fui hecha para asegurar este tornillo. No sirvo en ningún otro tornillo ni nada. Entonces es un Cristo revelado porque era el plan en el corazón del Padre. Pero también está la iglesia, y la iglesia es el plan supremo en el corazón de Cristo. Como que si Dios quería que su Hijo fuera encarnado y mostrárselo al mundo, porque ya lo había tratado de hacer de muchas formas, pero esta vez lo hacía a través de su propio Hijo y lo mostraba al mundo como un plan, Cristo también veía a la iglesia como un plan supremo. Él decía, la iglesia, mi novia, mi esposa, mi cuerpo, ¿cierto? Mi parte de mí, ese es mi plan supremo, que yo me quede porque la iglesia está presente. Y ese plan supremo fue muy, muy, muy relevante para que la iglesia pudiera entender
cuál era su papel en la historia, y esa es la tercera gran verdad. El reino es el plan supremo en el corazón de la iglesia. Entonces, revisemos. Cristo como el plan supremo en el corazón del Padre. La iglesia como el plan supremo en el corazón de Cristo. Y el reino como el plan supremo en el corazón de la iglesia. Ahora, ¿por qué el reino? Porque nosotros tenemos que extender al reino. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de extender al reino. Ahora bien, no es decretar que el reino sea establecido. Esa es una potestad del rey del reino. Y el rey del reino envió a su hijo a decretar que el reino fuera establecido y a establecer el reino. El reino fue establecido por Cristo. Pero nuestro propósito es que ese reino sea conocido. Ahora bien, si vamos a bajar un poco esto, vamos a entender, revisando los evangelios, la preocupación del Hijo, o sea, de Jesús, mostrando al Padre y mostrando al reino. Lo curioso es que yo no puedo ver el reino si no hay un rey que lo establezca. ¿Sí? Entonces, como que el reino de Dios y el Dios del reino, esto se lo había mencionado antes y lo traigo aquí porque es el escenario donde lo vamos a empezar a entender, fueron los temas más relevantes de Jesucristo. El reino de Dios y el Dios del reino. Juntos iban de la mano, juntos se exponían a lo largo de su vida, juntos se volvieron como la directriz de todo lo que Jesús hacía. Por eso, en muchos escenarios, vemos que incluso Jesús manifiesta un punto donde él ya dice, oye, es imprescindible que haya una búsqueda del reino. Y es donde nace ese famoso pasaje, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Parece que hay una disposición. Ahora, si yo busco el reino, adivinan a qué me voy a topar. Métanse con cualquier reino. Eso siempre nos imaginamos esos escenarios medievales de soldados y armaduras y todo eso, y los reyes con sus grandes coronas y todo eso. Usemos eso en la imaginación. Métanse con ese lugar. ¿Y a quién van a encontrar? Muy seguramente se van a estrellar con el rey. Y cualquier cosa van a ser traídos delante del rey. Pues Jesús era claro en su corazón y en su asignación que al exponer a la gente el reino y que la gente buscara el reino, indiscutiblemente iban a encontrar al rey del reino, pero iban a encontrar un rey de reino donde iba a mostrar una paternidad distinta a la que se había conocido de Dios hasta el momento, y eso hizo que la experiencia del Padre y del reino expuesta por Jesús fuera completamente distinta. Ahora bien, tal vez no les he dado muchos versículos, nada de esto, porque estoy hablando de los 4 evangelios. Tenemos que leer los 4 evangelios y empezar a extraer qué es y cómo se complementa todo esto, cómo se complementa el desarrollo de la vida de Jesús en el cumplimiento de la palabra escrita y cómo determina cosas para la iglesia también, que también fueron escritas previamente. Incluso empieza a manifestar que muchas de ellas ni siquiera se escribieron durante su vida, sino se escribieron durante la eternidad, antes de que él dejara su lugar allí, al lado del rey del reino, de ese padre que él conocía,
de ese padre con el que él convivía a diario y todo eso, y se apartara de allí, se volviera y se encarnara como hombre y empezara a vivir esa misma experiencia como hombre y tratar de traspasar esa experiencia a los demás. Por eso es que en un momento dado, y vamos a estudiar eso con detenimiento, nosotros cuando somos transportados o trasladados al reino de Dios, cuando recibimos al Señor, cuando nos convertimos, yo no sé si cuando hacemos la oración de fe, pero sí voy a decir cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, ¿por qué se habla de nuevo nacimiento? Se habla de nuevo nacimiento porque es que nosotros no es que es como los Transformers. Si has visto que el Transformer tiene una cantidad de piezas metálicas, ¿no? Que se ve como un camión y luego cambia y se ve como un robot. Y a veces el robot cambia y se ve como un avión. Pero son las mismas piezas metálicas. Con nosotros sucedió algo distinto. Nosotros fuimos engendrados desde lo profundo de nuestro ser. Desde nuestras entrañas espirituales, lo más profundo de adentro, fuimos engendrados desde allí. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. No hubiéramos nacido si no hubiéramos sido engendrados. Entonces, fuimos engendrados. ¿Con qué simiente? Con la simiente de Cristo. O sea, fuimos impregnados de Él. Y si Él es la palabra viva y Él es una piedra viva, como lo dice la Escritura, también vamos a encontrar que nosotros somos piedras vivas, porque participamos de esa misma naturaleza. Así es de que nosotros participamos de la misma paternidad que Jesús participa, ¿cierto? Y estamos establecidos en el mismo reino que Jesús estableció. Entonces, estamos viviendo una experiencia parecida a la de Jesús. Y déjenme decirles, esa experiencia de vida es lo que en el fondo se llama el discipulado. Discipulado no son 10 lecciones. Discipulado no es que ya puedo manejar la concordancia de Strong y puedo saber si lo que decía Matthew Henry era verdad o no era verdad frente al nuevo pacto. No, sino la experiencia con el Padre y la experiencia del reino, que fue lo que Jesús predicó con su vida, su ejemplo, sus decisiones, su muerte y crucifixión y aún su resurrección. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir a diario. Y esa experiencia es lo que nos introduce al reino. Esta sesión se llama Introducción al Reino, pero como que es al revés. Nosotros entender estas cosas nos introduce al reino. Y esa es la angustia de Jesús. Ahí hay una frase que está escrita en algunos, valga la redundancia, escritos antiguos, que dice lo siguiente, se las quiero leer. Quien conozca a Dios encontrará el reino, porque conociendo a Dios se conocerán a ustedes mismos y entenderán que son hijos del Padre. Es una frase que no forma tal vez parte de la escritura, pero tal vez alguien que la escribió la hizo reuniendo y sustentando cosas de la escritura. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Lo único que hemos puesto de manifiesto es una preocupación del Hijo de Dios, una preocupación del Cristo por mostrar el Evangelio del reino y al rey de ese reino. Y esa preocupación tiene que ser algo que nosotros tengamos dentro de nuestras vidas como una palabra graficada y una palabra comprendida. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir avanzar en los elementos que vamos a tener que empezar a identificar y a distinguir. Nosotros tenemos que empezar a colocar una línea divisoria entre lo que son elementos de la religión y lo que son los temas del reino realmente. Y esa línea divisoria no es sino otra cosa o más bien, no es sino una herramienta que vamos a empezar a utilizar para quitar de nuestras vidas cosas que no corresponden y que de pronto son lastre en el desarrollo y en la libertad que tenemos que tener como ministros. Y eso viene siendo tal vez de los temas más relevante para todo esto. Hubo, y aquí voy a ilustrar algunos escenarios de Jesús. Hubo un momento donde Jesús es expuesto ante los sacerdotes de la ley y de una u otra manera empiezan estos sacerdotes a decir pues que quién es él, que qué es lo que él se cree, que si acaso es que él es el Mesías.
Y Jesús dice, pues ustedes lo han dicho, ¿no? Está ante sus ojos. Y uno dice, un Jesús jamás usa expresiones que no tengan trascendencia. Si nosotros examinamos las palabras de Jesús, todas las palabras trascienden. Y él lo que le estaba diciendo es, estoy puesto delante de sus ojos, pero ustedes no pueden verlo. Y la reacción de los sacerdotes en ese momento fue rasgar sus vestiduras. ¿Ustedes saben qué pasa si yo estoy en medio de una reunión? Sea evangélica o no evangélica. Y empiezo a rasgarme las vestiduras, ¿qué pasa? Está loco. Me vuelvo el centro de atracción. Por aquí gritaron que estoy loco. Pero imagínense ustedes, imagínense en el escenario, imagínense ustedes en medio de una reunión, una asamblea de copropietarios, una junta directiva, o por qué no, en medio de un culto. Y ustedes se ponen en la mitad y rasgan sus vestiduras. En ese momento ustedes se vuelven el centro de atracción. Y en ese momento era como la religión del tiempo gritando, mírenme a mí, no vean lo que está siendo revelado delante de sus ojos. Mírenme a mí y sostengan su mirada en mí. No se entretengan con lo que viene iluminado a través de Cristo. No se entretengan con lo que Jesús está manifestando, que es una palabra cumplida. No se entretengan con eso y mírenme a mí. Y la religión nos grita a los oídos. Las acciones nos gritan a los oídos. Hay muchas cosas que van a empezar a hablar de esto. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos gusta ser reconocidos. Y tal vez la peor religión que tenemos, a ver si lo planteo esto, mi peor religión no es la católica, ni mi peor religión es la mormona, ni mi peor religión es la cristiana. Mi peor religión soy yo mismo. Yo me he convertido en una religión en sí mismo, ¿por qué? Porque he construido un marco de creencias y cosas alrededor mío y he creado un estilo de cómo vivir una vida cristiana y he creado una serie de acciones que compensan mis desatinos en la vida cristiana. Y de esa forma he colocado cosas que me ponen a mí al frente para solucionar los problemas de mi vida cristiana. Y no parto de hechos consumados como que mi vida cristiana no tiene sentido si no es una vida del Espíritu. Y es más, ni que cristiana se llame porque eso ni existe en los evangelios, ni en los libros, ni en el Nuevo Pacto, sino es gente que se conforma como iglesia y dejan la visualización de una religión. Uno ve que aún siendo participantes de esta gracia, aún siendo participantes de este conocimiento, podemos llegar a fallar. El mismo Tomás, que siempre sacamos a estos pobres hombres a relucir cuando queremos hacer muchas cosas, el mismo Tomás le dicen, Cristo resucitó, o Jesús, el Cristo resucitó. Y él dijo, yo hasta que no coloque mis dedos, o sea, tengo que ver las llagas y tengo que ver que las llagas no sean de mentiras, o sea, tengo que meter mi dedo para ver que el dedo traspasa donde el clavo pasó. Eso nos hace pensar, a no ser de que, y con el respeto de las damas que hay, a no ser de que Tomás tuviera dedos de niñita, eso nos hace pensar que los clavos eran bien gruesos y que si él podía colocar el dedo en la llaga era que él podía meter eso. Y él quería meter la mano en el costado para comprobar que la herida de la lanza estaba ahí. Y si esas dos cosas él las veía, él podía creer que ese era Jesús, el que murió y resucitó y fue reconocido como el Cristo. Y el caso es que él fue muy valiente cuando dijo todo esto. Pero 8 días después, estando reunido con sus amigos futuros apóstoles, allí en este pequeño salón y a puerta cerrada, Jesús aparece en medio de ellos. Ese aparece en medio de ellos, parece que Jesús atravesó las paredes y todo. Y yo me hubiera pegado tremendo susto. No me hubiera caído de rodillas. Creo que sí me hubiera arrepentido de verdad y me hubiera convertido en ese escenario. Pero, hombre, llega Tomás y lo mira
Y Jesucristo ya, le dice, aquí estoy Tomás, coloca tus dedos y mete tu mano en mi costado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, resucitado en ese momento, pone un principio básico que va a desarrollar todos los contextos de fe que nos van a hacer avanzar en el resto de nuestras vidas. Y es que le dice, Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Y ahí empieza a tomar sentido cuando empezamos a decir que como hombres y mujeres espirituales andamos por fe y no por vista. O sea, la gente que tiene esta nueva naturaleza, que camina en este nuevo pacto, avanza porque cree, no porque lo vio, porque cree. Y nos impulsa lo que creemos. Por eso los milagros y las manifestaciones que llaman sobrenaturales y las señales a un hombre del nuevo pacto, un hombre espiritual, no lo mueven. Porque él sabe que esas son las cosas que siguen. Esas son las cosas que vienen detrás de nosotros, pero que no van hacia adelante. Entonces, Cristo hasta el día de hoy, pero solamente estamos viendo los primeros días de su resurrección, empieza a establecer bases fundamentales para que nosotros podamos ser partícipes del reino. Que el reino es de un Dios, que el Dios es un Padre, que el Padre es un Rey, que el Rey es el Rey de ese reino, que si busco el reino voy a encontrar al Padre, pero si veo al Padre he visto al reino. Entonces, esos son de esos círculos divinos que yo digo, wow, avanza en el reino, compenétrate con el Padre, avanza en el reino, compenétrate con el Padre, cada vez más profundo en esa comunión, y así lo vamos a lograr. Y todo lo que te sea revelado, créelo por fe, no porque lo veas, por fe. Y todo aquello que te es manifestado del logos al rema, al grafos, vuélvelo la directriz de las decisiones que tomes. No porque lo veas, sino porque lo que te va a hacer productivo, exitoso, es que te mantengas fiel y firme en lo que ha sido dicho acerca de ti. En las cosas que tú sabes que te son manifiestas y que te fueron dadas, en el diseño, la habilidad que tienes, en el don que te fue repartido. Cristo repartió dones. Desde esos días ya los había repartido. Y de esos dones también nos repartió a nosotros. Entonces, es tiempo de reconocer esto. No se trata de vivir una vida cristiana. Se trata de ver el reino y viendo el reino, avanzar con el reino. No se trata de pedir pruebas para palpar y para ver. De decir, Señor, es que si tú me sanas de esto, si tú me sacas de esta, entonces yo sí no. Señor, a pesar de, aquí estoy, porque tú lo has dicho. Y empecemos a avanzar en eso. Con este escenario quiero cerrar. Quiero abrir unas preguntas. Solamente les voy a leer un solo versículo para dejar en sus mentes. Y fue sobre esto que estuvimos hablando. Aquí está. Dice Jesús, cerrando el capítulo con Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y me parece tan espectacular
la consistencia de Jesús, que cuando comenzamos a hablar de esto y en su primer curso habla de los bienaventurados, en una serie de acciones y estatus que deberían tener. Pero aquí cerrando el círculo, antes de ser llevado a los cielos y que el Espíritu Santo quedara en medio de nosotros como participantes de esa misma vida, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creo que eso nos incluye a nosotros. Entonces vamos paso 1 del reino de Dios. Este es el primer paso del intro. Vamos a ir avanzando en esto. Cuéntenme ustedes cómo vamos hasta aquí. Inquietudes, preguntas. No, papi. ¿No tienes preguntas, hija? Bueno, por allí, Víctor, Mari. Por aquí tampoco. Alejandro, Mónica, ¿preguntas? No, señor. Bueno, Laurita, ¿preguntas? No, señor, gracias. Bueno, por aquí ya están todos. Bueno, entonces, conclusiones y aportes. ¿Alguien quiere decir algo? Michael está, no sé si está conectado aparte, yo lo veo aquí aparte. Sí, acá estoy. ¿Preguntas? O si no, aportes. Me gustaría que ustedes también aporten en esto porque esto es, como les decía, como les digo siempre, esto es una suma de todos. En la búsqueda profunda de lo que Dios ha hecho cerca de nosotros. Si alguien quiere aportar algo o decir algo sobre esto, tratamos. Podemos... Hola. Hola. Yo hoy quise ver la clase con mi abuelito y mi mamá. Ahí está mi abuelito. Bueno, allá está ella. Mamá, pero no quieren aparecer. Pero algo a la conclusión que llegamos acá era que tenemos que empezar a emplear más de creer por fe, más no por vista, como ponerlo más en práctica en lo cotidiano y como en lo común. Sí, vamos a adentrarnos un poquito de eso en la medida que avancemos. Lo que tú dices es muy importante. Saludos al abuelo, saludos a los otros familiares que estén allí. Un abrazo para todos. Sí, tenemos, esto es una verdad muy, muy, muy importante. Andar por fe lo necesitamos. Vamos a recordar que no es solamente nuestra fe, sino es en la fe del Hijo de Dios. Y más adelante vamos a refrescar ese tema también, tal vez cuando estemos abordando los temas de la oración en el nuevo pacto. William, sí, qué pena. Dime. Una pregunta. Sí. Digamos, cuando uno lee la palabra, pero uno no siempre la recuerda después, pero de esas cosas que quedó, pues como todo, ¿no? La palabra queda sembrada en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando ya uno no la recuerda, pero la hace vida? ¿Sí me hago entender? No sé si me hice entender. O sea, puede que no esté en la mente, Sí. pero está en el corazón. El corazón, eso es, Moniquita, lo que se llama la palabra graficada en nuestra vida. Es una palabra que ya no solamente se repite, sino una palabra que nos impulsa y nos mueve. Se vuelve parte de nuestra esencia, de nuestra motivación, de nuestras decisiones. Por eso es el grafos y tal vez es a lo que debemos anhelar. Y algo que dices tú, y sin ánimos de corregir, solamente para que vayamos precisando cosas, lo interesante de ese grafos es que no se escribió ahora, se escribió antes, en la eternidad, desde antes de que se fundara el mundo, fue escrita para ti, fue escrita para mí, fue escrita para cada uno de los que estamos aquí, para todos en el mundo, fue escrita. Dios escribió una palabra para cada uno, pero no todos llegan a esa comprensión. ¿Por qué? Porque ni siquiera se buscan en logos. Entonces lo que tú dices de palabras que se memorizan, chévere, el Salmo 91, el Salmo 23 muchas veces se memorizan porque nos lo han hecho repetir muchas veces desde las escuelitas dominicales. Bueno, yo no nací en esto, pero pues sí, mis hijos, y pues yo sé que desde muchos tiempos
se acuerdan de esto. Pero me acuerdo mucho de mamá, cuando uno empezaba a leer algún texto bíblico, ella continuaba de memoria. Y ella tenía problemas para leer por sus ojitos. Pero habían cosas de mamá que ni siquiera era en su memoria, sino era su actuar, lo que tú decías, Mónica, y eso debe cambiar. Tenemos que llegar a esos niveles donde la palabra se encarna desde adentro, o sea, no es impregnada aquí, ni siquiera es impregnada aquí, sino que sale de adentro. Y esos son los ríos que fluyen desde tu interior, cuando fluye de allí, y eso va a ser importante. Muchas gracias. A ti, Moniquita, a ti, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar, aportar? No, es más que todo es como gracias por el tiempo que dedica a nosotros. En lo personal, cada clase, no sé, es como se le gusta hacer. Nos edifica. Y en lo personal, no sé, siempre me dan como unas, no tengo otra palabra, como ganas de profundizar más en la palabra, de hacer, por decirlo, como cambios en mi vida y pues, Gracias, hermano, por eso es muy importante. Realmente el propósito en esto es que ustedes se equipen y realmente poder causar esa sed, ¿no? Todo el mundo tiene sed, bebe y calma la sed. Tiene ese, hambre, come y cambia el hambre. Pero hace poco leíamos en alguna parte, escuchamos en alguna parte, que nosotros, cuando estamos metidos en esto, tenemos sed y bebemos. Y cuando bebemos de la palabra tenemos más sed. Y cuando comemos de la palabra tenemos más hambre. Y siempre somos saciados, pero siempre queremos más. Y ese es el deseo profundo. Y yo digo, si ese propósito se logra en que ustedes como familias en sus casas empiecen a desarrollar estas cosas y empiecen a buscar esta verdad y empiecen a encontrar cosas y las compartan con los suyos e incluso puedan llegar a compartirlas con otros. Hemos entrado en el reino, hemos entrado en el gobierno del reino, hemos encontrado en la ejecución del reino, hemos encontrado en la asignación, hemos entrado en lo que realmente es valioso que hagamos para nosotros. Para mí es un deleite poder compartir estas cosas, no solamente tal vez encerrarme en mi lugar. Todos tenemos un lugar, yo tengo el mío, tal vez encerrarme en ese lugar y empezar a buscar estas cosas y traerlas. Tal vez eso no es tan satisfactorio como poder compartirlas con ustedes y aprender también de ustedes. Cada uno en su medida ha ministrado mi vida. Tú mismo, Manuel, has enseñado cosas a mi vida de la palabra. Y creo que de eso se trata, que todos seamos discípulos del mismo maestro. Y el tiempo valdrá la pena. En ese sentido, muchas gracias. Para mí es importante tener retroalimentación de ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido que yo sepa que están comprendiendo, yo sepa que han comprendido o que traían comprendido el texto, porque hay veces que incluso si ya lo comprenden, si es una verdad revelada, generan para nosotros muchas cosas, generan. Perdona que hubo un pajarito, molestamos en una reunión de pastores, molestamos siempre que cuando suena el pajarito del feedback, que por ahí se metió un chofar. Entonces, se me acabó de meter un chofar, pero ya lo quitamos. Pero bueno, recibir esa retroalimentación para mí es valioso. ¿Por qué? Porque yo puedo ir más allá o más acá, sobre todo porque hay algunos temas que pueden causar conflicto de pensamiento, conflicto de creencia, conflicto de costumbre, conflicto de tradición. Y la palabra no se hizo para eso, no es para exhortar, para redarguir, para corregir, para orientar, para dar significado a nuestra existencia como hijos de Dios. Y
y hacer que el propósito y la asignación que nos ha sido confiado pueda ser cumplido en medio del gran propósito eterno de Dios, al fin de que logremos ese plan que nos fue dado dentro del corazón nuestro, que es extender el reino. Entonces, ese es muy importante. Entonces, yo agradezco cualquier comentario. Yo sobrepasé sensibilidades y sobrepasé niveles de creer que no puedo estar equivocado. Así es de que cualquier cosa que me digan con toda confianza, no soy lastimable en este sentido. No soy ¿qué? Ofendible. No soy ofendible tampoco. Entonces cualquier cosa que me quieran decir, oye, pero yo no estoy de acuerdo con esto, o me pareció esto, o esto me enriqueció, o esto necesitamos profundizarlo más, porque pues estamos tocando superficie solamente y la idea es cubrir una gran extensión de superficie sobre la cual se puede colocar un plano que ustedes puedan profundizar. Y pues cumpliendo los tiempos, quedan un poco menos de 2 minutos de la hora establecida, pues quiero ir cerrando este tema para que sigamos avanzando. ¿Qué sigue? ¡Wow! Estamos en la puerta del reino. Vamos a empezar a hablar del reino, de las riquezas del reino, de la gracia del reino. Vamos a empezar a hablar de la oración del nuevo pacto. Vamos a empezar a entender temas de gobierno. Y esos temas de gobierno son muy relevantes porque eso es lo que direcciona y coloca todas nuestras cosas en el orden correcto. Y vamos a empezar a ver ese Dios, no un Dios controlador ni un Dios castigador, sino un Dios que siempre, en cualquier circunstancia, está en gobierno. Mis amados, no es más. Les amamos en verdad aquí con mi esposa, con mi hija. Algunos temas en adelante va a empezar mi esposa a compartirlos junto conmigo. Hay muchos temas ahí y Danielita también va a empezar a participar y pues a algunos de ustedes es probable que yo les envíe algunas bases para que las expandan, las estudien y también puedan ser facilitadores en estos temas de reino que estamos compartiendo. Gracias y paz para todos. Les amo. Bye bye. Amén. Chao. Hasta luego. Chao. Bendiciones. Chao.